Muchas gracias por vuestras aportaciones, por estar ahí. Ahora vamos a pasar a la siguiente ponencia, presentada por el profesor doctor Alex Iván Arévalo Salinas, y hablará sobre la transformación de la violencia cultural desde el periodismo y la comunicación audiovisual. ¿Quién es él? El señor Alex Iván Arévalo es profesor acreditado, contratado doctor por ANECA, tiene doctorado y también máster en los mismos estudios internacionales de paz, conflictos y desarrollo por la Universidad Jaume I, periodista por la Universidad de La Playa Ancla en Chile, ha sido investigador principal del proyecto Mapeo y Caracterización de Medios Periodísticos Alternativos de Carácter Online, también aquí en España, de la Comunidad Valenciana. Entre otras cosas, es coordinador del Observatorio de Medios para Cambio Social, con cambio, y ha participado en la gestión de premios Enfoque de Periodismo. Es un reconocimiento ciudadano que se otorgan a los medios y periodistas o secciones que realizan alguna cobertura adecuada o inadecuada en relación con la comunicación para el cambio social, o los derechos humanos y los ideales de la justicia social, género y ambiental. Y con esto os dejo con el profesor Alex Iván Arévalo para su ponencia. Que lo aproveche. Muchas gracias, Luis. También agradecer al comité organizador por la invitación y por el éxito que ha tenido la propuesta de congreso, que siempre son buenos estos espacios para ir reflexionando sobre los discursos asociados a la inmigración y la integración, más aún con los hechos noticiosos actuales, con el tema de la frontera entre España y Marruecos, por lo cual el tema cobra una mayor actualidad. En mi intervención voy a hablar un poco algunas claves sobre la investigación sobre la comunicación, los conflictos y el cambio social asociado a los temas también migratorios. Voy a hacer un marco más general de la investigación para después analizar un poco las alternativas que pueden ayudar a mejorar el tratamiento informativo. Esto lo enmarco en una línea de trabajo que se llama Comunicación, Conflicto y Cambio Social, que se puede analizar tanto de un aspecto positivo como negativo. Es un campo amplio de estudio. Lamentablemente me hubiera gustado que lo pudieran ver el PowerPoint, pero ha fallado mi ordenador y me he tenido que conectar desde el móvil, pero voy a estar mirando el PowerPoint y les voy comentando. La comunicación, conflictos y cambio social, como mencioné, lo podemos analizar desde un enfoque negativo o positivo. En un enfoque negativo, por ejemplo, de los medios informativos, puede ser un análisis de la violencia cultural que está asociada a los discursos, por ejemplo, en el acceso a los inmigrantes o las personas inmigrantes como fuentes periodísticas con un escaso acceso, o también el impacto de la terminología violenta que va construyendo representaciones negativas. También se puede analizar desde un enfoque positivo, por ejemplo, analizando aquellas expresiones de solidaridad que se pueden dar en la prensa, por ejemplo, coberturas de noticias positivas, suplementos de solidaridad que también existen en algunos casos. Por ejemplo, en el diario Mediterráneo tenía un suplemento de solidaridad. También en otros contextos como el cine, el cine puede lograr sensibilizar para la ecología, por ejemplo, fomentar valor educativo. O sea, tenemos de dos perspectivas, la perspectiva negativa y positiva en cuanto a este campo de estudio. En cuanto como menciona, en torno a la migración, hemos ido trabajando en el campo negativo. En los últimos estudios hemos publicado un artículo en la revista Estudios sobre el mensaje periodístico, y ahora próximamente saldrá otro en la revista Historia y Comunicación Social, en los cuales analizamos, como mencioné, la fuente
la intensidad en que los inmigrantes o las personas inmigrantes salen como fuente noticiosa en los principales medios españoles. En el caso principalmente del caso Aquarius, hemos visto cómo, a pesar de que son los actores centrales de la noticia, tienen un porcentaje escaso, como en la entrevista o como acceso a la fuente informativa. O sea, se les da escasa voz y su palabra está delegada a fuentes más institucionales, como pueden ser personeros de gobierno o bien personas representantes de la ONG. También hemos analizado el tema de la terminología a través de una plataforma de Civio, de una asociación, donde analiza la cobertura de radio y televisión española. Tiene una plataforma en la cual podemos plantear términos y vemos la repetición de esos términos que aparecen en toda la cobertura de varios años. Por ejemplo, el tema inmigrante, el tema de irregular, el tema de migración, todos esos términos los colocamos en el buscador y te hace una contabilización de cuántas veces se repiten en varios años y podemos ver cuáles son los principales. En el caso del barco acuario, podemos ver que existió un paralelismo entre un discurso de esperanza en un momento. Por ejemplo, en televisión española se combinó con una música en el cierre del primer día que llegó el barco acuario a Valencia, con una música de esperanza, pero a la su vez también de forma paralela se produjo la tradicional cobertura amenazante cuando se informaba sobre la llegada de las pateras, de las embarcaciones frágiles que llegan desde la frontera, esa de la frontera entre Marruecos y España. O sea, vemos la tradicional cobertura, pero el barco acuario logró una retórica de esperanza por breve momento. Pero esto, ¿cómo se llama? Se difuminó con la tradicional cobertura. Y estos campos de estudio los podemos trabajar o investigar en distintas revistas especializadas en España. Por ejemplo, tenemos revistas como la revista Commons, revista Comunicación y Ciudadanía Digital, que está abierta a publicar contenidos con un carácter positivo, más transformadores en cuanto a la comunicación y el cambio social. Está editado por la Universidad de Cádiz y tenemos otra revista en España que se llama Revista Internacional de Comunicación y Desarrollo, la cual también publica estos trabajos. A nivel internacional hay una revista en Scopus, en la base de datos de Scopus, que se llama Media, War and Conflict, la cual también trabaja la perspectiva más violentológica. Nuestra trayectoria en este campo, hemos trabajado organizando congresos como parecido al que estamos hablando. Uno de ellos se realizó el 2015, se llama Congreso de Comunicación, Sociedad Civil y Cambio Social, en el cual vinieron varias redes de trabajo aquí en España. Por ejemplo, los centros de investigación de la Universidad de Málaga, que la Universidad de Málaga es una de las pioneras en estos campos de la comunicación y la sensibilización. Vinieron, por ejemplo, un grupo de investigación que tiene un indicador que se llama IRSCOM, que investiga la calidad de las radios municipales o de carácter público y hace un ranking, una serie de criterios, y después ese ranking lo usan las administraciones públicas para otorgar bonificaciones o financiamiento público. Vino grupos de la Universidad de Sevilla, de la Universidad Rey Juan Carlos, grupos, pueden ver la página web, que aún sigue operativa del Congreso, y ahí pueden ver los distintos grupos que están asociados a este campo de estudio. Después organizamos el año 2017 un congreso que se llama Comunicación, Conflicto y Cambio Social, a partir de una ayuda de la llamada Valenciana para organización de congresos. Fue un congreso que no tuvimos mucho margen para realizarlo porque la subvención salió en noviembre y nos obligaban a ejecutarlo en el mismo año, o sea, teníamos para diciembre para desarrollarlo, en el cual también participó Luis Dantil colaborando en las sesiones. Y en ese congreso también trabajamos el tema de los movimientos sociales, del periodismo y conflicto. Y también vino gente de Málaga, de Zaragoza. O sea, eso fue parte de nuestra trayectoria en ese campo.
También a nivel de investigación hemos editado algunos libros sobre el tema. A partir de ese congreso que nos dio unos financiamientos de cerca de 7.000 euros de financiamiento que logramos de la Unidad Valenciana, nos permitió editar 2 libros sobre el tema. Uno se llama Comunicación, Paz y Conflictos, que se editó por la editorial Dickinson de Madrid, la cual tuvo las principales ponencias de este trabajo. Después otro libro también que financiamos con este congreso, se llama Comunicación y Cambio Social, se publicó a través de editorial Tirarlo Blanc, y también se agrupó las mejores ponencias. También previamente a eso, el 2015, en un esfuerzo conjunto entre la Universidad de la Frontera de Chile, la Universidad Jaume I y la Universidad Estadual Paulista, UNES de Brasil, organizamos un libro que se llama Comunicación, Conflicto y Cambio Social, que está disponible en internet, en Dialnet, lo pueden buscar. Y en ese libro hicimos una convocatoria abierta, pues se presentaron varios trabajos, algunos, por ejemplo, interesantes del periodismo de conflicto en el papel del fixer, por ejemplo, los traductores que ayudan a los periodistas en los conflictos, y se publicó de manera online gratuita, y ese es también otro resultado de nuestro trabajo en este campo. Y finalmente, a nivel personal, he publicado un libro de periodismo de paz y conflicto por Tirarlo Blanc el año 2020, que concentra un poco la propuesta que plantea que el periodismo tiene que recuperar su función social, y detalla un poco la alternativa con el desarrollo de nuevos medios digitales en España, como Revista La Marea, basado en formas cooperativas de la propiedad, y también cómo trabajan formas alternativas de financiamiento, diversificando sus fuentes económicas. Por ejemplo, ya no solamente dependen de la publicidad, sino también recurren a otros marcos o otros espacios de financiamiento, como la microfinanciación o crowdfunding, organizando, por ejemplo, campañas de crowdfunding en las principales plataformas, como puede ser goteo.org o Berkami, para financiar, por ejemplo, cobertura específica. Esto lo hace mucho la revista La Marea, para hacer reportajes sobre descubrir la puerta giratoria de los políticos que salen de los gobiernos y cómo después son contratados por grandes transnacionales o grandes empresas. Esto se financió con un crowdfunding, también a partir del concepto de publicidad ética, que también es otra alternativa. Publicidad ética significa que no se va a aceptar publicidad de empresas que vulneran los derechos sociales o humanos, por lo cual se filtra la publicidad para una publicidad coherente con los principios editoriales. También este criterio de publicidad ética implica que a veces que la publicidad no tiene que superar un porcentaje mínimo para que no incidan en la labor profesional. Esto lo tiene, por ejemplo, la revista El Salto, que tiene un porcentaje mínimo que la publicidad no puede superar esa cantidad. Y principalmente en la relación con la publicidad es que el criterio que plantean estos medios informativos es que no va a incidir en la actividad profesional. Hemos visto que el principal problema de los medios es la dependencia hacia la publicidad, que lo vemos en textos como Guardianes de la Libertad de Noam Chomsky, que es un libro clásico que analiza los filtros que tienen los medios estadounidenses. Y uno de los filtros es el poder que tiene la publicidad para decir qué temas son visibles y cómo se va supeditando la labor informativa al poder de esta empresa. Lo hemos visto en la decadencia del periodismo actual, por ejemplo, el periodismo español, con la empresa Endesa, que compró todas las portadas en un momento del año 2020 para difundir el tema de la cumbre del clima, para hacer un lavado de imagen de esta empresa, siendo una de las principales contaminantes. Y ahí todos los medios, tanto españoles, nacionales como regionales, se dieron sus portadas para hacer un public reportaje. En este public reportaje no había ningún espacio que destacara que iba a ser la publicidad disfrazada de información, lo cual se vulneraba los códigos éticos. Por lo cual estos temas cobran relevancia actual dada la escasa calidad o de la mayor parte de los medios de referencia españoles, los cuales se constata que hay una crisis de credibilidad en los ciudadanos. Cada año
en la Asociación de Madrid, de Prensa de Madrid, hace un ranking, una valoración de las opiniones de las personas sobre la calidad de los medios, principalmente la credibilidad y la confianza, y siempre el porcentaje no supera los 6 puntos. O sea, y normalmente es como 5,5, 5,3, va variando en ese rango. O sea que vemos que son una baja credibilidad, por lo cual hay que pensar alternativas para ir mejorando este escenario. Y dentro de este campo de investigación que estoy mencionando, estos pequeños temas, lo hemos también trabajado en proyectos de investigación, un proyecto del Ministerio de Economía y Competitividad que se desarrolló en la Universidad Jaume I entre el 2010 y 2013, que se llama Evaluación e Indicadores de Sensibilización Moral en la Comunicación Actual de los Movimientos Sociales, y ahí analizamos el fenómeno del 15M, el movimiento 15M, y cómo a partir del movimiento 15M se fueron creando propuestas comunicativas de transparencia y también propuestas informativas que cumplían, quizá como que lograban captar parte de los ideales del movimiento 15M, como la asamblea, el asambleísmo, entre otros aspectos. Después, el 2017, dirigí un proyecto que se llama Mapeo y Caracterización de Medios Periodísticos Alternativos de Carácter Online en España, y este proyecto financiado por la Unidad Valenciana era caracterizar estos medios que estaban surgiendo, que se autodefinían como independientes. Nos interesaba saber cuáles eran, por ejemplo, los modelos de negocio, qué tipo de contenido emitían, si estos contenidos eran coherentes con un periodismo de paz, de transformación, para ver si había coherencia entre sus principios con sus prácticas profesionales. Eso fue un proyecto de un año y los resultados están en un artículo que se publicó en una revista que se llama Psicoperspectiva. Y ahora voy a hablar un poco de cuáles son mis propuestas para mejorar a nivel la cobertura informativa. Tenemos que entender que esto se enmarca en un documento que se llama el Informe McBride de 1980, que es una propuesta que se hizo desde la UNESCO sobre el derecho a la comunicación y la información, y planteaba una serie de principios de cómo los estados tenían que fomentar incluso políticas comunicacionales para evitar el dominio cultural de los países centrales. En este caso, los países empobrecidos se fomentaba que tuvieran políticas nacionales de comunicación para también, por ejemplo, crear sus propios contenidos y no solamente depender de la producción estadounidense. Y esto se refleja en la actualidad, por ejemplo, en las leyes de comunicación audiovisual en España y en Europa, en aspectos como fomentar el cine europeo, lo cual las empresas o operadores de audiovisuales destinan un porcentaje de su ingreso a fomentar el cine europeo para tener una especie de producción propia, fomentar la industria y también hacer confrontar un poco la intensidad de lo que es el cine estadounidense y todos los valores y los discursos que implica el cine, que a veces son indirectos. Y en ese marco, un libro que está en digital se enmarca lo que voy a mencionar. El cambio tendría que venir en 3 aspectos para lograr mejorar la calidad informativa y los medios de comunicación. Pues viene el cambio tanto de un aspecto regulatorio. La regulación significa creación de normativas que, por ejemplo, sancionen los abusos o las infracciones. Un aspecto de autorregulación, que significa los esfuerzos de los propios medios informativos de implementar medidas para vigilar su ética periodística. Y tercer aspecto es el esfuerzo que haga la sociedad civil en denunciar, en promover las quejas, pero también en promover espacios de vigilancia de los medios informativos. Ahora voy a detallar algunos de los aspectos que incluye cada una de estas 3 categorías. En la parte de regulaciones tenemos lo que se conoce como el derecho de acceso a los grupos políticos y sociales significativos de Radio y Televisión Española. Esto da la politización que tiene la política española. Está constituido este derecho de acceso en la Constitución española, pero no fue hasta el 2007 en que se empezó a regular
debido a que había una oposición entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, que bloqueaban un poco este derecho de acceso, que lo que implica es que los grupos sociales y políticos significativos tengan acceso a la cobertura informativa. Significa, por ejemplo, que un sindicato pueda tener un nivel de acceso como fuente, o bien creando su propio programa informativo. Y esto se regula en convocatorias semestrales, que uno puede, como organización, puede postular, y ahí de acuerdo a los criterios que ellos consideran como significativos, y después te dan acceso a sus contenidos. Eso es tendría que mejorarse un poco el tema del derecho al acceso, incluso se podría un derecho de acceso a los medios privados. Esto solo regula los medios públicos, principalmente radio y televisión española. Después tenemos las leyes de regulación de lo audiovisual. Aquí tenemos lo que se llaman los consejos audiovisuales. Los consejos audiovisuales, una de sus funciones es otorgar las licencias a los operadores, pero también tiene otra función, es vigilar el contenido y atender las denuncias cuando suceden abusos o infracciones, por ejemplo, a la protección del menor. Y estos consejos audiovisuales tienen espacios donde como ciudadanos nosotros podemos hacer una queja, la cual después se revisa de acuerdo a sus parámetros, su normativa, y en caso de infracción se hace una multa al operador. Sin embargo, a veces hay casos que hay sanción que es clara, por ejemplo, un título amenazante sobre la inmigración y también una construcción amenazante. Sin embargo, a veces no tienen sanción. Por eso estos consejos audiovisuales tendrían que mejorar los parámetros de evaluación y también mejorar la independencia, ¿ya? Porque a veces estos consejos audiovisuales también puede haber conflicto de intereses con los operadores, y personas que son los que evalúan estos aspectos pueden tener conflicto con los operadores. También tiene que seleccionarse vía concursos públicos o transparentes con criterios claros. Y son espacios de denuncia que no se conocen mucho en la ciudadanía. O sea, yo hago clases a estudiantes de periodismo en la Universidad de Extremadura y estoy de primer año, y les preguntaba cuántos conocen los consejos audiovisuales, y no había ninguno que conocía los consejos audiovisuales. Y esos son estudiantes de comunicación. O sea, traspasa eso a la ciudadanía que no conocen el espacio de denunciar en la página web. Aquí en España, lamentablemente, no hay un consejo audiovisual nacional, sino hay en algunas regiones, como Cataluña, Andalucía, principalmente, y se intentó crear un consejo audiovisual nacional que se llama SEMA, pero finalmente siempre la politización de España hizo que esto no se llevara a cabo, y sus funciones fueron a un organismo de competencia del mercado, lo cual tendría que, la Unión Europea critica esta desidia no poner un Consejo Audiovisual Nacional, lo cual eso también afecta un poco cuando se cometen vulneraciones de los contenidos. Después tenemos las normativas de la publicidad institucional. Los estados, las administraciones públicas, tanto nacional, Estado, los gobiernos regionales o los gobiernos locales, tienen publicidad institucional, o sea, destinan dinero para hacer visibles las campañas informativas. Por ejemplo, una campaña de salud quieren hacer sobre el COVID, o lo hacen público, y esto está regulado por una normativa de publicidad institucional. Aquí el problema es que a veces el criterio político hace que este dinero sea utilizado con fines partidistas. Por ejemplo, vemos el gobierno de Madrid que utilizan estos recursos para financiar medios afines políticamente. Y ahí vemos un conflicto de interés, porque los medios afines van a hablar positivamente sobre la candidata o el gobierno local, y así se fomenta un círculo. Habrían que mejorar las normativas de publicidad institucional para evitar esos casos, y también fomentar con ello que se creen medios independientes con esa publicidad. O sea, por ejemplo, podemos evaluar los medios informativos, los que cumplen las mejores prácticas informativas, vamos premiándolos con la publicidad institucional del Estado, las administraciones públicas, le damos financiamiento a los que cumplen las mejores coberturas. Sin embargo, eso no se hace. Eso sería otra forma de mejorar. Y en la regulación, autorregulación, que era lo que los propios medios hacen para mejorar su calidad periodística, tenemos lo que se llama el defensor del lector o de la audiencia, que es una figura dentro de los medios que vigila la ética periodística.
y es un periodista reconocido. Atiende las quejas y después solo coteja con su código ético y tiene una tribuna informativa donde asume el error o señala que está equivocado el periodista. Y es una forma de ir mejorando la calidad periodística. ¿Por qué es una forma de mejorar la calidad periodística? Porque el periodista no va a querer verse involucrado continuamente en conflictos de este tipo, y eso va a hacer que vaya revisando los manuales de estilo o pautas, que son pautas y recomendaciones. Habría que hacer estudios para ver cuántos periodistas conocen los manuales de estilo, o son solo PDFs o libros que están ahí sin mayor uso. Tenemos esa otra alternativa, que los medios tengan manuales de estilo y código ético, y que los periodistas conozcan estos espacios. O sea, que conozcan, por ejemplo, que no se debe asociar la inmigración con la delincuencia, a no ser que no afecte, sea tema central de la noticia. No se tiene que estar en la nacionalidad, no se tiene que mencionar, a no ser que sea realmente necesario. Pero no sabemos si realmente los periodistas conocen esos manuales de estilo, y algunos medios no lo tienen. O sea, eso debería haber una obligatoriedad de tener un manual de estilo y código ético. Y después tenemos, dentro de la acción de los propios medios, las posibilidades de foros de participación para hacer un espacio más dialógico entre la ciudadanía con los medios informativos. Hay múltiples posibilidades. Podemos hacer un chat, un foro con la redacción, hace un foro con los ciudadanos y va recibiendo la interrogante desde el simple tener el correo electrónico del periodista o del editor, a veces no lo tienen los medios, y buscar el mecanismo de participación de la audiencia. En este caso, cito el caso de revista 5W, que es una revista digital marcada por el fotoperiodismo, en el cual su estrategia de crowdfunding o microfinanciación colectiva están basadas en la participación de la audiencia. Les preguntaban, ahora vamos a votar tenemos 10 coberturas, y vamos a elegir las 3 que vamos a financiar. Ustedes participen, voten cuáles quieren que nosotros realicemos, y en las 3 primeras, cuando ya se conseguía el financiamiento, eran las que se cubrían. Si había más financiamiento, se cubrían las 3 siguientes dentro de las elecciones. O sea, la ciudadanía puede tener incidencia en los temas que se divulgan. Y por último tenemos, se ha puesto así, se desarrollar con más intensidad de acuerdo en otro espacio. Pero por último tenemos el paso de la sociedad civil, que la sociedad civil también tiene que ser una sociedad civil activa, vigilante de la actuación de los medios informativos, denunciando los abusos, y en este caso tenemos varias propuestas. Por ejemplo, tenemos lo que se llama Observatorio de los Medios Informativos, o Observatorio de Medios de Comunicación, que se encargan de vigilar las actuaciones de los medios de comunicación. Y aquí tenemos el caso de Media.cat, que es un observatorio de Cataluña, que tiene un informe que publica anual y que, por ejemplo, saca los 10 temas que han sido silenciados en la cobertura informativa de esta región. Tenemos después tenemos el tema de los Reporteros Sin Fronteras. Reporteros es una asociación francesa originaria de Francia, lo cual hace un ranking de libertad de expresión de los países y hace un informe anual. Uno puede ver por país cómo está la realidad de la libertad de expresión. O sea, también es interesante porque a través de ese dato los gobiernos pueden ver cómo estamos en el campo de libertad de expresión a nivel mundial de todos los países que salen en este ranking, y podemos ver los aspectos que han afectado anualmente en la libertad de expresión. Por ejemplo, en el tema de la pandemia, se ha visto afectada las coberturas informativas, producto de que los gobiernos no han querido suministrar algunas informaciones. Después tenemos el rol de las propias universidades y centros de investigación que hagan espacios como este de debate, reflexión ciudadana, donde permita a los ciudadanos, principalmente cuando son gratuitos, que el conocimiento se vuelque a la sociedad, no solamente se quede encerrado en las universidades. Y ahí tenemos cursos de verano, congresos, jornadas, distintos aspectos. Después tenemos la ONG, los trabajos de la ONG y las asociaciones sin fines de lucro o los movimientos sociales, incluso la creación de informes. Sobre el tema de la inmigración está la red ACOGE, que hay un informe anual que analiza la cobertura informativa, y esto el informe se llama Inmigracionalismo.
Después hay otras instituciones más que hacen este trabajo de sensibilización, de denuncia, incluso de capacitación. Tenemos casos, principalmente los casos en Andalucía, que son en Andalucía a nivel de la asociación es muy activo en este tema de la inmigración. De hecho, creo que, si no me equivoco, la Red Acoge está dentro de Andalucía. Y por último, para dar espacio a hablar y el debate, está el tema de la formación e incidencia y la incidencia en cuanto a la alfabetización mediática. Los estudiantes de la secundaria, primaria, incluso de las universidades, tienen que saber las estrategias discursivas que legitiman la manipulación y también cómo detectar contenidos cuando son de calidad o ahora que está de moda el tema de las informaciones falsas, tener como una base de saber qué es lo que nos interesa y qué es lo que no, y eso tendría que enseñarse a partir de la docencia a nivel general. Y eso depende de políticas públicas encaminadas a ese aspecto. Muchas gracias. Le doy la palabra a Luis Dante. Muchas gracias, profesor Alex, por su exposición y ponencia. Se puede destacar, entre otras cosas, tres grandes puntos fundamentales. Aparte del contenido de las informaciones que deben ser de calidad y sobre todo con sentido crítico, de forma profunda, está también la forma. La forma, es decir, los criterios que contribuyen a que esta información o los contenidos de la información pues pueden conducir a perfeccionar el camino que conduce a la paz. Hablamos de la paz social, es decir, que produzca armonía, interacciones sociales concordes y sobre todo pacíficas. Quisiera preguntarle al público si tenéis alguna pregunta, algún comentario, aportaciones o incluso si quieren rebatir al ponente o algo. ¿Quién se atreve? Yo solamente decir que la legislación me parece muy bien y también tenemos que tener en cuenta los códigos éticos. Es verdad que los alumnos de periodismo ya saben que tienen que respetar una ética periodística, que los mensajes que transmiten, las noticias tienen que ser transparentes, pero muchas veces dependen de cada medio de comunicación. Y lo hemos hablado también en otras reuniones, que es verdad que necesitamos una legislación y necesitamos ser pertinentes con la información que transmitimos y que no sean sesgadas y que no hagamos la diferencia, lo que decía yo en la presentación sobre la representación mediática del migrante, pero al mismo tiempo creo que es algo que tiene que ver con cada periodista en sí o con este trabajo que finalmente, lo decía ayer Santiago, cuando expuso sobre el fracaso del periodismo, y hemos debatido que muchas veces hacemos las cosas por pasión, hacemos una carrera de periodista, queremos ser gran periodistas, pero finalmente estas limitaciones que tenemos que trabajar en un medio y tenemos que acoplarnos a la política editorial de ese medio. Entonces creo que la legislación nos ayudará mucho más a que no nos pasemos de los límites, pero creo que también como periodista tenemos que saber cuál es nuestro límite y hasta dónde queremos llegar. Y a la hora de crear el mensaje, pensar más allá de nuestra posición, porque lo pensamos normalmente. Un periodista en un país tiene que ser nacional, porque tiene que hablar muy bien el idioma, tiene que transmitir muy bien el mensaje, aún más en Cataluña, en País Vasco, en la Comunidad Valenciana, tienen que saber valenciano, euskera. Entonces, aún más es una persona que es de aquí, de España o de la comunidad, y tiene que tener una visión más amplia de las cosas, una educación de lo que está pasando, más allá de transmitir un suceso, un conflicto o cualquier noticia. No sé, ha sido como una reflexión de lo que estabas presentando. Gracias por la presentación. Gracias, Ana. Yo solo señalar que hay un profesor que se llama Javier Giró en la Universidad Autónoma de Barcelona que habla del tema que menciona y él habla del concepto de grieta informativa. Es como dentro de los medios hay unos espacios, unas grietas donde se pueden
emitir discursos alternativos, pero de acuerdo a los parámetros más que dominan el medio, pero siempre hay un espacio para emitir discursos. En unos artículos en internet que hablan sobre eso. Así es. Libros de la Universidad Autónoma de Barcelona. Sí, sí, así es. Sí, es verdad que en cada medio hay todo el tipo de periodistas, pero no decir de periodistas, de personas con sus sesgos, con sus perspectivas, pero es verdad, como en cualquier ámbito pueden haber perspectivas y perspectivas, pero ya siempre estamos optando por el discurso más transparente sobre cualquier cosa que vamos a representar en los medios de comunicación, ya sabiendo la repercusión que tiene tanto para la sociedad en sí como para cada uno de los miembros de esta sociedad, porque cada uno percibimos esa información y la adaptamos a nuestra vivencia. Entonces puede ser que para uno será un conflicto, pero para otros sería la realidad que nos dicen el informativo de Radio Televisión Española, por ejemplo. Entonces, por eso, gracias. ¿Alguna otra pregunta, aportación o comentario? Quisiera preguntarle, Alex, sobre qué criterios los premios Enfoque de Periodismo se basan para otorgar los premios sea a la persona o a los medios de comunicación que cumplen con los parámetros que ponen. Te explico el procedimiento. Esta era una iniciativa que surgió de la coordinación de ONG de España, que está con sede en Madrid, en colaboración con activistas y con universidades, profesores de Universidad de Cádiz, Universidad Carlos III, y en mi parte, y eso se realizó desde el 2014, 16, 17. Y tenía dos fases para los seleccionados. Al principio se hacía un llamado con expertos, se recopilaban de los listados de comunicación profesores de universidad, de los listados que hay disponibles, periodistas de medios públicos, periodistas de medios privados, periodistas de ONG y después estudiantes de comunicación. Se recopilaba esos listados y se enviaba la encuesta abierta. O sea, por ejemplo, ¿quién considera como periodista enfocado, asumiendo que enfocado un tratamiento adecuado en relación a los derechos humanos? Y estaba la definición. ¿Y cuál consideras que es desenfocado? Después se votaban estas personas en este cuestionario abierto online y se seleccionan todos los medios que tuvieran más de 5 votos. Después de esos 5 votos se hacía la encuesta más cerrada y después se difundía en digital a todos los espacios disponibles que existieran y las personas iban votando por su seleccionado. Y siempre se incluía, por ejemplo, el enlace web de su Twitter para que pudieran conocer más al periodista o al medio. Y a partir de esa selección después se hacía una gala en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Se hacía una gala y ahí se entregaban los premios. Y eso duró 3 oportunidades, pero después ya el desgaste de los organizadores ya hizo que no, porque implicaba un gasto. Por ejemplo, organizar la gala o implicaba el pago del alquiler del local, o sea, implicaba como el aparato de la grabación, la microfonía, todo tenía un coste. Y al final el cansancio de las personas que tenían que compatibilizar trabajo con investigación y docencia, y al final duró 3 horas, se fue diluyendo. Y los criterios eran esos, que mi cantidad de votación de los expertos y después pasar a la segunda parte a los ciudadanos. Y dentro de eso, para ir estimulando el debate, se hacían información en la página web de expertos, columnas, y no había, ¿cómo se llama? Nosotros no elegíamos, sino elegía la ciudadanía. Por eso era una propuesta transformadora, porque la mayor parte de los premios que existen, y nosotros hemos trabajado en hacer un artículo sobre eso,
la mayor parte de los premios no hacen investigación, sino reciben las propuestas, pero mejor yo estoy premiando al que tiene más interés en ser premiado, pero a lo mejor hay una propuesta mejor, pero como no se ha enterado del premio, no postula. O sea, el que postula más veces, a veces lleva más premios que el que no está al tanto. Y esta propuesta era participativa porque abría espacio a la ciudadanía en clave al derecho de participación de la comunicación, donde los ciudadanos participan, se involucran, y también una actividad democrática. Y era transformadora por eso, porque los ciudadanos, tanto académicos como los ciudadanos globales, ciudadanos de pie, seleccionaban sin criterio. Y después a la gala iban algunos premiados, los enfocados principalmente. Los que son desenfocados no iban, obviamente por razones de porque era un antipremio. Y algunos, ¿cómo se llama? Después se le enviaba un poco, se le hacía saber un poco el resultado como para que eso lograra incidir en sus prácticas al año siguiente. Y por ejemplo, en la segunda sección de votación ciudadana, votaban 6.000 personas, 7.000, del último año votaron 10.000 personas, y en los académicos y los expertos como 250. Pues y así fue una experiencia pionera interesante que incluso dio espacio para investigación, porque yo gestionaba el comité de metodología. Yo era el encargado de hacer la encuesta, de llenar los espacios, de recopilar los datos, sacar los resultados, y eso te daba un poco los resultados con los expertos, por ejemplo, te da datos de que lo que entendían ellos como un periodismo de cambio social, no conciben tanto las noticias positivas como parte de una prioridad, sino lo que marca el periodismo más de denuncia, de negativo, de la ideal de cuarto poder, principalmente lo que quieren los expertos. Y estas informaciones positivas son la prioridad de los tan bajo indicador. Y es el... Muchas gracias por la respuesta. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentarios? Sabemos que vamos un poco mal de tiempo, pero si queréis hablar, si alguien quiere hablar, aportar algo. Nadie quiere hablar. Creo que hoy nos hemos quedado así las 7, pensativos con todo lo que hemos debatido hoy. Y han quedado desgastados. Pero bueno, podemos, si alguien quiere hablar después por correo electrónico, me puede mandar un correo electrónico y seguimos. Siempre estos espacios son buenos para, por ejemplo, ir creando después incluso proyectos de publicaciones, o si son académicos, o pensar acciones como las que mencioné, siempre, o simplemente reflexionar sobre el tema. Si es que después tienen alguna duda, lo debatimos por correo. Así es. Y, por ejemplo, en este tipo de reuniones nos conocemos nuestros trabajos, nuestros enfoques, y esto puede ser también un arranque para futuros proyectos. Y sé que la gente un poco después de todo el día aquí, ¿cómo decirlo así?, intenso, ahora creo que la gente ya empezamos a resentir el verano y el final del cuatrimestre, pero te agradecemos mucho, y igual que has dicho tú, cualquiera de vosotros se puede poner en contacto con nosotros, tenemos los correos, nos podemos contactar con ResearchGate, LinkedIn y así, y ver continuar para decirlo así, este debate. Y también estáis invitados mañana por si reflexionamos sobre todo lo que se debatió hoy y podemos plantearlo de nuevo. Pero gracias por tu trabajo tan detallado y tan sistémico de todo lo que está pasando. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, señor Alex. ¿Quieres cerrar, Ana? ¿O pues algo? Sí, entre los dos, ¿alguien más quiere decir algo, hacer algún comentario? Y si no, nos vamos a despedir, pero antes de todos,
os queremos desde la organización agradecer por habernos acompañado en este evento y todo el día habéis estado aquí con nosotros. Y ya he dicho antes los motivos, es que los finales del cuatrimestre son intensos, pero al mismo tiempo aprecio que os habéis cortado de ese tiempo y habéis estado con nosotros en este debate. Es importante tanto para nosotros como para futuros eventos que pensamos organizar, saber que contamos con gente que es tan apasionada y que finalmente así se forman, nos decía antes Roma, de las redes, así se forman redes humanas de investigaciones sobre la diversidad, por ejemplo. Así que muchas gracias, que paséis una buena tarde y nos vemos mañana. Así que aquí estamos por cualquier cosa que nos queréis decir. Gracias de nuevo. Y quiero unirme a la voz del equipo para agradecerte, Alex, en nombre propio. Y creo que has hecho mucho esfuerzo para sacar este tiempo para dedicarle a la ponencia. Sé que no tienes tiempo, pero has hecho todo lo posible para hacerlo y eso significa mucho para nosotros y nosotras.